O sea, la presidenta no ha planteado ningún objetivo estratégico. Está con nosotros Raúl Molina. Él, como ustedes saben, fue viceministro de Gobernanza Territorial y fue en los comienzos del gobierno de Dina Boluarte un hombre cercano a Dina Boluarte. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás, Un gusto Nicolás? siempre conversar gusto contigo. saludarte. ¿Cuál es tu balance de lo que... O sea, primero, que es la pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Que las cosas pudieron ser de otra manera de las que han sido. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, pero digamos la correlación que sostiene al gobierno y sus principales protagonistas no dan y no les interesa que sean de otra manera, ¿no? Hay que reconocer que hacer rendición de cuentas es una buena práctica, y hay que reconocer también, en la mañana estaba escuchando al ministro de Defensa, no la han tenido fácil, digamos, desde el primer día encontraron movilización ciudadana, después la lluvia, después el dengue, pero para eso se gobierna. Y nadie ha dicho que gobernar el Perú sea fácil, ¿no? Y el resultado es bien mediocre, ¿no? Ahora, si la presidenta se presenta con sus ministros y sus ministros van a hacer la lista de lavandería de lo que han hecho, ella como mandataria debió de hacer un balance más general. Pero lo que hizo fue una listita de lavandería recortada de lo que después repitieron los ministros, ¿no? Y no habló nada de pobreza en crecimiento, no habló nada de caída de la inversión privada. Su premier dice, estamos en calma listos para recuperar el crecimiento económico. ¿Cuál crecimiento económico? Si estamos en 2%, la pobreza ha crecido más de un punto, la inversión privada ha caído 12% y todo indica que vamos a ir en caída lenta, pero en caída. Entonces la pregunta del millón que yo les haría es, en los 3 años que quedan, ¿qué nos ofrecen? O sea, la presidenta no ha planteado ningún objetivo estratégico más que vamos a atacar los problemas históricos, lo dijo textualmente. ¿Y Puno? ¿No es un problema histórico Puno? Y lo que han hecho con Puno es esto. No, ni siquiera lo nombraron. No lo mencionan, no tienen ninguna postura especial a Puno que no sea Compunche Perú, que todo lo que tienen como gran oferta es Compunche Perú 1, 2, 3, 4, que no está mal, pero es absolutamente insuficiente. Los números de algunos ministerios, o sea, Agricultura, como 400 y pico millones en competitividad y apoyo a los pequeños agricultores, pero 47 millones en rehabilitación de infraestructura. Eso es escala ONG, eso no es escala gobierno. Minería, 4 millones en formalización de mineros ilegales. Tenemos, algunos dicen, 500.000 familias, sí, claro, en minería ilegal. Y acá ha estado Erasmo Sumalave diciendo... Claro. ¿No? Y el gran avance son 4 palitos para formalización minera. Eso debería ser un eje del Estado peruano en los próximos 15 años, porque es un problemón. Entonces la pregunta que yo me hago, Nicolás, es si vamos a seguir en esta mediocridad 3 años, ¿cuál va a ser la reacción de la gente en una eventual elección en el 26? Van a elegir un extremo. De izquierda o de derecha al final no importa mucho. Van a elegir un extremo, van a votar a lo máximo, al maximalismo. ¿Y eso es lo que queremos para el país? O sea, yo le preguntaría al señor Otárola, que es mucho más experimentado en estas lides que la propia presidenta, o sea, piensa estratégicamente como si intenta ser estadista y pregúntate si tienes que mantenerte en el gobierno 3 años con esta mediocridad sin horizonte. Claro, el tema es, o sea, yo siempre he pensado, desde que ocurrieron las elecciones, el problema es que hubo tal ataque de histeria entre la élite, ¿no?, con el triunfo de Pedro Castillo, que nadie fue capaz de pensar con la cabeza fría, con inteligencia, que lo que te marcaban las elecciones donde sale Pedro Castillo con la justa ganando la elección es que primero éramos un país dividido. Exactamente. Y segundo, éramos un país descontento, insatisfecho con respecto a los resultados del crecimiento para la vida de las personas, ¿no es cierto? Pero que a la vez era una extraordinaria oportunidad ese resultado electoral para buscar un encuentro entre peruanos, para tender puentes y buscar la fórmula, para ver qué cosa podemos hacer juntos, para recoger lo que está bien, corregir lo que está mal y abocarnos juntos a tener un Estado eficiente y sin corrupción, que no era una fórmula tan complicada. O sea, buscar al mejor especialista para cada ministerio, al más calificado, al que tuviera más clara la película, ¿no? Establecer la lista de tareas urgentes que había que resolver, que no es tampoco tan complicado. Y sin embargo entramos en una polarización salvaje. Yo dije, el 7 de diciembre, yo dije, esta es una oportunidad. Es decir, ya salió Castillo, entra Dina Boluarte y Dina Boluarte tiene la oportunidad de hacer lo que no se hizo
el 2021. Pero necesitaba Un gobierno de encuentro, un gobierno de unidad, otro un discurso gobierno para eso. ¿no? Y Inclusive las movilizaciones y las lamentables pérdidas humanas de diciembre a enero, pudieron ser una oportunidad para buscar un reencuentro entre peruanos, pero necesitabas otro discurso y otros personajes. Con ellos en el gobierno, el perfil bajísimo y las inhabilidades de la presidenta y el premier que tiene, no hay forma que convoques a los peruanos, no hay forma. O sea, si hubiera puesto otro perfil de premier, hombre o mujer, con otro discurso, inclusive un suceso tan duro como los que hemos vivido en diciembre y enero, pudo ser una oportunidad para el reencuentro. Pero necesitabas una persona que transmitiera legitimidad, que estuviera en posibilidad de irse a Puno a hablar con los... Y que lo recibiera. Con la gente. O sea, si Otárola va, lo linchan. Otárola no puede ir a Puno. Entonces, ¿para qué tienes un premier que no puede resolver un conflicto como ese? No podemos seguir viviendo ignorando a un departamento, como si no existiera. Entonces, eso es lo que me parece de una irresponsabilidad enorme, no leer la situación con la claridad, por ejemplo, con la que lo ha leído el jefe del gobierno español después de la última elección y dice tengo que convocar elecciones porque el electorado cambió de orientación. Acá no lo leen, no les importa. O el propio Lasso en Ecuador, mira. Algunos dicen, no, Lasso lo que ha hecho es salvarse. No se ha salvado de nada, porque las acusaciones de corrupción o de sospecha de corrupción contra Lasso van a continuar y si ¿no? O sea, no es que se va a salvar de la justicia por la decisión que ha tomado, pero era evidente que la situación en Ecuador era insostenible. Exactamente. En términos políticos, no podía seguir con ese nivel de confrontación y la única salida era la muerte cruzada. O sea, se va, cierra el Congreso y se va el presidente y elecciones, ¿no? Ahora, el problema es que en el Perú esa opción parece ya lejana, ¿no? ¿O no? O sea, creo que es lejana en el corto plazo, pero no hay que renunciar a ella. Yo creo que si nos resignamos a navegar sin viento y sin vela hasta el 26, lo que vamos a tener en el 26 es una pegada hacia un extremo por parte de la población enojada, insatisfecha, molesta y dolida. Exitosa. Entonces, yo creo que los que creemos en la democracia tenemos que trabajar para buscar una alternativa política que se pueda construir en el 24 o en el 25 que posibilite volver a poner en la arena pública el adelanto de elecciones. No se puede hacer ahora porque estamos gobernados por una gavilla de, yo diría, casi impresentables en el Congreso, que ya hemos visto cómo discuten. A mí te juro, yo, fíjate lo que me pasa esta mañana. Llego y hablar con la productora, digo, otra vez el Congreso, o sea, porque vamos a hablar de otra vez del profesor Tello o de la repartija de regalos con plata de todos los peruanos. Pero no puede ser, pero no puede ser, Raúl, todas las semanas. Todas las semanas hay una vergüenza que sale del Congreso. Pero ese Congreso es el que sostiene al gobierno. Esa precariedad tenemos y con esa precariedad vamos a convivir 3 años. O sea, yo creo que de todas las arenas posibles hay que impulsar diálogos sobre los cambios que necesitamos en el país y hay que volver, como he dicho en algunas entrevistas anteriores, el año 24 o el año 25, años efectivamente políticos, donde la presión ciudadana y la discusión previa que hayamos alimentado permita generar una alternativa para presionar de nuevo a esos actores de poca monta que nos gobiernan para adelantar las elecciones. Ahora, ¿qué se hace para poner en el centro? Porque hay una frase que repito constantemente: nos estamos revolcando en el fango. Hace ¿no es mucho cierto? tiempo, mucho tiempo. Y hay quienes disfrutan de ese fango y estimulan el fango y son felices en el fango. El problema es que eso lo que está significando en el otro lado, la otra cara de ese revolcarse en el fango, es que no estamos poniendo la agenda nacional. No solamente los problemas que hay en el Perú, sino las enormes posibilidades que tienes, que estamos desaprovechando y vamos perdiendo las semanas, los meses y los años. Y no hacemos lo que hay que hacer. No. Entonces, o sea, yo te juro que yo no sé qué hacer. O sea, yo estoy armando un espacio que se llama Plan para el Perú,
acá en Exitosa, que la idea que tiene... Algo me comentaste la vez claro, pasada. es ponernos a discutir. A ver, discutamos uno por uno los problemas. Minería, ¿qué vamos a hacer? En todos los niveles. Eso necesitamos en espacios de esos, Nicolás. Así como estás tú, yo estoy metido en otra iniciativa con un medio de comunicación virtual que estamos comenzando a armar un diálogo nacional que esperamos que ocupe 8 o 10 meses, lo más extendido que podamos, sobre qué necesitamos que Pero, cambiar por en el ejemplo, Perú. el tema minero. O sea, primer problema que tenemos, ¿cómo diablos convences a los inversionistas de que pongan $1 en el Perú si no sabes quién va a ser presidente dentro de 6 meses? Puede ser el Perú, 6 presidentes en menos de 7 años. Entonces, ya, mucha crítica se ha hecho a los contratos ley, pero más allá del incluso el sentido de dignidad nacional, sirvió. Funcionó porque fue un mensaje de confianza. No te vamos a cambiar las reglas de juego. Bueno, algo parecido, un poco más honroso, vamos a tener que hacer ahora. Es decir, darle un mensaje a los grandes inversionistas que tranquilo, no importa lo que pase en la política, vamos a respetar lo que contratemos los próximos 20 y 30 años. Primer problema. Segundo problema es de las comunidades. O sea, ¿cómo diablos, yo lo decía a raíz de la detención de Jesús Cornejo, resolver un conflicto como el de Tía María, si lo que tiene son 6 muertos, impunes además porque nadie ha sido investigado ni castigado por eso, y con los dirigentes presos? ¿Por qué? Por haber dirigido una protesta. Es decir, ¿ese es el camino para resolver los conflictos? ¿Con la criminalización de los dirigentes de las protestas? O sea, tampoco hay que idealizar a los dirigentes. No, O sea, por supuesto el que caso no. de Puinagua, lo enredado que es claro. esto que supuestamente se ha resuelto. Pero lo que sí es verdad es que el Estado, como actor supuestamente dirimente en esos intereses que están encontrados en los conflictos, no tiene una idea clara de lo que es el interés general. Y el Estado fluctúa entre pegarse al interés de los privados o ser débil frente al interés de las comunidades, y no tiene una posición firme que le coloque límites tanto a los privados como a las comunidades para que podamos salir de los conflictos. Creo que la clave es esa. Los que representan al Estado tienen que tener una posición muy clara cuáles son los límites que ninguno puede sobrepasar. Cada uno en lo suyo, las comunidades en ser violentas o extorsionadoras inclusive, y las empresas tienen que cumplir sus compromisos y tienen que cumplir las normas. Claro, pero tú tienes que tener claro lo que quieres, cuál es tu plan general. como país. Ese es el interés general. ¿Cuál es el plan? O sea, yo te digo, por ejemplo, en el caso Tía María. El Ministerio de Energía y Minas hoy día no tiene ninguna noción cuál es. Pero, por ejemplo, digo, caso Tía María, ¿tiene que ir Tía María o no? El gran problema es que se hizo tan mal el proceso de Tía María, fue tan irrespetuoso con la gente, incluso fue tan mal hecho desde el punto de vista técnico, usar el agua del río. O sea, era una provocación a los agricultores, como podías usar el agua de mar sin ningún problema, como en otros puestos mineros. Entonces... Pero además les ofrecieron una represa que hace más de 20 años que no se ha movido ni un ladrillo. Que sigue esperando. Entonces, o sea, y yo creo que Tía María sí se podría hacer, que la agricultura sí puede convivir con la minería si hace la cosa bien, del brazo de la gente. Entonces, a mí en algún momento se me pasa, fue cuando estuve en Cocachácara, y hablamos incluso con algunos de ellos del tema. ¿Qué pasa si la UNOPS, que era la que había cuestionado y planteado las observaciones al estudio, ¿no? Al estudio de impacto ambiental, las 130 creo que eran? ¿Por qué los agricultores del Tambo, ¿no? Que son agricultores de clase media, que tienen recursos, no contratan a la UNOPS para que venga la UNOPS y diga bajo qué circunstancias sería posible que el proyecto vaya sin afectar la agricultura? Porque alguna respuesta tiene que haber. Entonces, y yo pensaba, si eso significa reducir 20% el proyecto para que esté lo más lejos del cauce del río, lo más lejos que sea posible, ya, vas a tener, pero no vas a perder 20% del mineral. No importa, pues, pierdes el 20%, pero tienes el 80%, ahora no tienes nada, ¿no? Y eso conjugado con beneficios directos para la gente, como la represa, como inversión multimillonaria para modernizar la agricultura, para todo lo que puedas hacer. Pero el problema es que tú andas a plantear esto en Cocachácara, me queman vivo si yo voy a Cocachácara a decir algo así, cuando tienen a sus dirigentes en la cárcel, cuando tienen 6 muertos. Y porque no confían en aquel que debería plantear esas opciones que sean equilibradas para todas las partes, que es el Estado peruano. Ese Estado no tiene legitimidad frente a la gente, no genera confianza. Entonces, eso es lo que impide que los conflictos se puedan resolver. O sea, cuando llega el Estado,
tienes que gestionar la crisis, pero no puedes plantear soluciones duraderas, sea la que propones o no. No sé si es posible reducir 20% el tamaño del proyecto y sigue siendo viable. No importa, pero como... no puedes ofrecerles una represa que ha cambiado de ubicación creo que ya 4 veces y no se ha movido ni una bolsa de cemento. Entonces, ¿con qué cara vas a decirle a la gente, sabes que yo estoy defendiendo tus intereses? La gente no te va a creer. No te va a creer. Entonces, ayer, por ejemplo, estaba escuchando la reproducción de la entrevista que le hicieron en Cusco al presidente del BCRP. Entonces dice, estamos recuperando poco a poco la confianza, pero es muy lento, dice, ¿no? Entonces necesitaríamos una muy buena noticia para que ese proceso se acelere. ¿Qué propuso como una muy buena noticia? ¿Un nuevo gran proyecto minero o un gran proyecto de infraestructura pública que se destraza? ¿Eso es lo único que podemos ofrecerle al país? O sea, yo sé que el presidente del BCRP es una persona muy calificada, muy experimentada y no dudo de sus capacidades, pero si eso es lo que podemos ofrecerle al país como futuro, estamos hasta el win. Porque ese gran proyecto de infraestructura o ese gran proyecto minero como buena noticia para los inversionistas, ¿qué les significa para el puneño? Ellos necesitan otro tipo de política pública que vaya directamente a las familias excluidas, a las familias que están en el borde de la legalidad y los ayude a integrarse a una economía nacional más integrada. No es solo un problema cultural, es un problema económico, es un problema físico. La integración como desafío para el Perú tiene varias dimensiones. Entonces, de eso tiene que poder hablarle el Estado a toda esa gente, a la de Tía María, a la de Puno, a la de Puinagua y a la de todos los lugares del país. Yo entrevisté a Erasmo Sumalave, que estaba muy molesto la primera entrevista que le hice, porque les atribuían a ellos estar financiando y participando en las protestas de Madre de Dios, ¿no? En el caso de Madre de Dios. Y es lo que decía un ratito, o sea, me decía, ¿usted sabe, señor Lucar, cuántos somos? O sea, ¿usted sabe qué significaría que los mineros informales bajemos y ocupemos las carreteras? ¿Usted sabe cuánto dinero podemos poner nosotros si nos da la gana de hacerlo? O sea, no tienen ni idea del país en el que viven. No y tiene razón. Ese es el drama. Entonces, el problema es que nosotros hace años que estamos esperando por la formalización, nos cambian de presidente, nos cambian de ministro, nos cambian de interlocutor y no avanzamos, y no avanzamos, y no avanzamos, y lo que necesitamos nosotros es formalizarlo, porque queremos pagar impuestos, no queremos que los grandes beneficiarios... Los persigan, además, no, que los persigan, pero además, ¿quiénes son los grandes beneficiarios del oro informal? En el caso de Puno y Madre de Dios, los bolivianos, que compran el oro y le formalizan y lo venden como si fuera suyo al mundo, y los pendencieros, que viven en los barrios más bonitos de Lima, que le compran su mineral a los informales, lo procesan y lo venden al exterior, ¿no? Ellos son los que se están... ¿Y qué cosa es lo que dicen los mineros informales? Hagan un banco minero, que el banco minero nos compre el mineral a un precio justo, para que no haya ni el contrabando del oro hacia Bolivia, ni pendencieros, ¿no? ¿No? Pero eso no entra en el paradigma de nuestros macroeconomistas, de hacer un banco minero, pues. Y esas discusiones no las emprendemos porque supone que son temas vedados, porque venimos de un modelo que está... Así como reprochan ideologización a los dirigentes de Puno, claro, los que están al lado derecho también son profundamente ideologizados. Y creen que solo hay una manera como el Perú va a salir y no están dispuestos a entrar en una discusión seria. ¿Cuáles son los nuevos tipos de políticas que necesita este país para que podamos volver a recuperar el crecimiento? Si seguimos insistiendo solo en gran proyecto minero o gran proyecto de infraestructura pública, que a partir de la macroeconomía el país va a seguir integrando a su gente, eso no es verdad. Y lo que está detrás, Nicolás, es que Lima vive de espaldas del país. Mucha gente, amiga mía, muy bien formada, que leen un montón, que saben todo lo que pasa en el exterior, tienen unas ideas tan erradas del resto del país. Conocen Lima, saben muy bien lo que pasa en los círculos de discusión pública de Lima, pero no tienen la más remota idea cuáles son los temas que movilizan a un puneño, a un cusqueño, a un apurimeño. El problema es que el Lima vive de espaldas al interior del país, pero vive de los recursos y de la riqueza que genera el interior del país. Porque es la economía más grande, la economía territorial más grande del Perú. O sea, se chupa la mitad de los recursos del país, o sea, y genera la mitad del PBI. Pero mientras que no integremos esa economía, mientras que no construyamos circuitos
virtuosos de relación entre Lima y las siguientes ciudades, y entre esas y las siguientes, y entre esas y el campo, Mira. y integremos al mercado a toda esa gente que hoy día está molesta con toda razón, no vamos a prosperar como país. Y eso necesita otro tipo de política pública que no solo es macroeconomía sana de la que nos orgullecemos. El mismo Julio Velarde decía, ¿con quién se están comparando? ¿Con América Latina? América Latina es un desastre. O sea, somos los mejores de los malos de la clase. Un tema último, ¿no? Porque yo creo que algunas buenas señales hay, ¿no? Uno, Cementos Inca, no estoy haciendo publicidad, va a inaugurar una planta. En medio del desmadre nacional de la pérdida de confianza, están inaugurando una planta frente a Cementos Arequipa, de concreto y cemento. Y construcción está medio parado. Claro, o sea, eso es una señal de gente que confía, peruanos que confían en su propio país. Y lo segundo, yo estoy sentado acá con Jania Pérez de Cuellar. Y te soy sincero, más allá de las virtudes y defectos del gobierno, el pleito que se está comprando es el pleito que hacía rato había que comprarse. Porque hay buenos ministros. Que es no solamente el hacer la vivienda popular y que esta deje de estar en manos de pendencieros y se manejen adecuadamente los recursos, sino ella ha dicho una cosa muy dura. Hay enquistadas redes de corrupción dentro del aparato del Estado. Mientras no acabemos con esas redes, no vamos a tener un uso eficiente de los recursos públicos. Y vivienda era particularmente un Pero ministerio por supuesto, entonces que ella lo diga y se ponga el cuchillo en la boca y salga a pelear es extraordinariamente valioso. Y digo, o sea, sinceramente yo me quedé sorprendido, ¿no? De que alguien te hablara tan claro, pero por supuesto que hay redes. Alatilma Rufo no fue el que inventó la corrupción en el Ministerio de Vivienda. No, para nada. La administró, ¿no? De una manera impresionante, además, ¿no? Todos los alcaldes del Perú te decían que para mover sus expedientes había que pagar 5.000 soles a los ingenieros de planta del PNCR o del PNCU. O sea, eso era conocido en el Perú. Ya, la ministra Pérez de Cuellar se está enfrentando a eso. Hay otros buenos ministros en el gabinete, pero ¿sabes qué falta? Noción de conjunto, visión de conjunto. O sea, cada uno de ellos, lo viste en el balance. Alguien comentó hace unos días, puras rendiciones de cuentas sectoriales. ¿Y quién planteó el hilván de conjunto de eso? ¿A quién le tocaba hacerlo? Al premier y a la presidenta. Y ninguno de los dos lo hizo. El premier lo único que ha ido a Europa es a vender una fantasía de país que está listo para el crecimiento. Ahora, una última pregunta, nos queda un minuto, Raúl. Se está anunciando la tercera toma de Lima. Tú que estás en contacto con la gente del interior, ¿tú crees que esto va a ocurrir? ¿Va a ser algo importante? Va a ocurrir, no tengo una bola de cristal, pero todo indicaría la información de campo, las cosas que he conversado con uno y otro, que no va a tener para nada la escala que hubieran querido sus dirigentes. Ellos ya lo saben porque los eventos preparatorios no han sido de la envergadura que esperaban. Lo van a hacer, va a ser, creo, relativamente pequeño para lo que algunos temerosos están esperando, pero no significa que hay que ignorarlo. Los problemas no se han resuelto. Y algunos dicen que los problemas empezaron con Castillo. Los problemas vienen de mucho más atrás. Empezaron en la elección de Humala con Keiko, donde Humala obtiene el voto nacional con una propuesta y cambia de propuesta encerrado en Naciones Unidas, ahí en la Avenida del Ejército. Y una descentralización truncada, donde lo único que hemos hecho son gobiernos regionales que no tienen la posibilidad de hacer nada, atravesados por corrupción, etcétera, con gobernadores que no pueden manejar esas enormes organizaciones mal hechas que son los gobiernos regionales. Lo hemos conversado muchas veces contigo. Entonces, mientras que enfrentemos eso, Nicolás, vamos a seguir quejándonos. Bueno, comencemos porque sea tema, comencemos por salirnos del fango y poner sobre la mesa los reales problemas de los peruanos, pero sobre todo las enormes posibilidades que tenemos si hacemos lo que nos toca. Pero hay que trabajar con otra lógica que la que hemos trabajado estos últimos 20 años. Un gusto conversar contigo, Raúl.